¿Qué tal? Buenas noches para todos, para todas quienes nos escuchan en este evento, esta mesa redonda que cierra la primera jornada de nuestro congreso, que ha sido muy intensa, con una gran cantidad de mesas, con una muy alta participación en los diferentes horarios. Y queríamos dedicar este espacio a uno de los motivos que nos lleva a celebrar esta ocasión de realización del 11º Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, al hecho de que la CIP está cumpliendo 20 años en este momento. 20 años que justamente se cumplen desde que se realizó el primer congreso en el año 2002 en Salamanca, cuando se fundó la asociación, y que 20 años después seguimos activos, seguimos realizando congresos con niveles muy altos de calidad, con niveles muy buenos de participación. Y la ocasión se presta especialmente para la reflexión sobre este periodo, digamos, el periodo de vida de la CIP, que coincide prácticamente con lo que ha sido el nuevo siglo, el siglo XXI. Un siglo que además en materia política y en particular en América Latina también fue un siglo de grandes, de grandes cambios, de grandes acontecimientos. Por un lado, la regularización de las democracias electorales en América Latina, la continuidad electoral mucho más allá de lo que era tradicional antes de la década de los 90, por ejemplo, pero también el siglo donde, se inició con grandes crisis económicas, conflictos sociales, tuvo un extenso espacio con aquel proceso conocido como el giro a la izquierda o la marea rosa, que luego, le han sucedido eventuales oleadas de distintos signos, y entonces para eso convocamos a tres destacadísimos politólogos, dos politólogos y una politóloga, especialistas en nuestra región, para que nos compartan sus reflexiones sobre nuestra disciplina, ¿no? Sobre la ciencia política en América Latina, la ciencia política sobre América Latina en este digamos, mediano plazo, ¿no? En lo que va del siglo, ¿no? Para eso les quiero presentar, en primer lugar, a la profesora Raquel Meneghelo. Raquel es profesora de la Universidad Estadual de Campinas, profesora titular. También nos acompaña el profesor Marcelo Cavarossi. Marcelo es profesor en la Universidad de General San Martín de Buenos Aires. Y finalmente a Manuel Alcántara, profesor de la Universidad de Salamanca, todos ellos además con una vastísima experiencia y conocimiento de la academia de la región, ¿no? Porque más allá de sus ámbitos institucionales de pertenencia principales, han participado en muchísimas y diversas universidades, ámbitos académicos, seminarios, eventos, y por lo tanto son las personas más indicadas para, proponernos su visión sobre qué ha pasado con la ciencia política latinoamericana en lo que va de este siglo. Empezamos una ronda de intervenciones, en primer lugar con la profesora Meneghelo. Obrigada, Daniel. Boa noite a todos. Inicialmente, agradeço o convite da ALACIP para essa discussão. Para mim é um prazer estar aqui nesse evento com o Manuel Alcântara e com o Marcelo Cavarossi e com o Daniel Duque, que fez o convite para essa mesa. É uma satisfação muito grande discutir a ciência política nesses 20 anos de aniversário da ALACIP, nesse século XXI, que não apenas viu a maré vermelha na América Latina e também viu uma maré cinza com partidos conservadores, governos de direita, também assumindo lugares na nossa região. Essa é uma discussão que talvez possamos tomar aqui. Mas para fazer essa reflexão sobre os 20 anos da ciência política na nossa região, na América Latina, e pensando na ALACIP,
Eu gostaria, antes de fazer uma breve introdução e também focalizar um pouco o caso brasileiro, porque eu acho que essa comparação talvez seja muito interessante para o nosso debate aqui na mesa. Há pouco mais de 40 anos, em 1980, o professor Vanderlei Guilherme dos Santos, que é um dos pais fundadores da ciência política brasileira, ele publicava um artigo sobre a ciência política latino-americana, sobre os paradigmas com os quais ela debatia para encontrar o seu espaço, onde havia o marxismo de um lado, havia outros paradigmas de outro. Ele mencionava ali as consequências do que ele denominou a divisão social do trabalho intelectual, em que a especialização assumia o predomínio da investigação e da reflexão na ciência política. A ciência política que se estabelecia naquele momento, nas 2 últimas décadas do século XX, ela escapava das amplas reflexões sobre a vida social e o entendimento da realidade política na nossa região tinha uma característica muito menos globalizante. Caracterizava a América Latina toda, não apenas o caso brasileiro, mas nós nos centrávamos em aspectos muito específicos da realidade política, sobretudo porque a nossa região pedia que isso fosse o nosso enfoque como objeto de pesquisa, como objeto de reflexão. No caso brasileiro, portanto, não apenas essa reflexão assumiu um perfil mais especializado, e, de fato, esse foi o período, as 2 últimas décadas do século XX foram o período em que a ciência política, no caso brasileiro, ela se institucionalizou. Nós tivemos a consolidação de departamentos, as ciências sociais se dividiram na maioria das universidades, constituindo departamentos disciplinares, e nós tivemos ali um desenvolvimento intenso de programas de pós-graduação disciplinares na ciência política, dando a ela um caminho muito específico. Diferentemente, inclusive, de alguns países da região, talvez o México seja uma boa comparação para nós, a ciência política, no caso brasileiro, ela esteve desenvolvida e continua se desenvolvendo, sobretudo nos programas, nos cursos de pós-graduação, nos mestrados e nos doutorados, muito mais do que nos cursos de graduação, nas licenciaturas, onde você forma ali um número volumoso de profissionais que vão para o mercado também desenvolver outras atividades na nossa disciplina. Já aqui no século XXI, o que esses últimos 20 anos viram, né? No caso brasileiro e também no caso da América Latina? Né? Os últimos 20 anos viram, principalmente, a consolidação de veículos de publicação científica, alguns muito específicos da área, marcando um espaço claro de desenvolvimento de áreas temáticas dentro da nossa disciplina. A revista da Associação Brasileira de Ciência Política, a Brazilian Political Science Review, que é uma das principais revistas nossas, a revista Opinião Pública, a revista de Ciência Política do Chile, também uma das revistas com maior impacto, inclusive internacional, nós fomos tendo veículos de divulgação científica que foram implantando uma qualidade e uma internacionalização muito importante para a disciplina ao longo desses últimos anos. Né? Também fomos tendo veículos mais amplos. No caso brasileiro, principalmente, nós temos uma tradição de desenvolvimento das ciências sociais no agregado, onde a sociologia política sempre teve um espaço muito importante. Né? São exemplos que eu estou dando aqui, como a revista de Sociologia e Política, a revista Lua Nova, revistas de teoria política, que, de fato, foram criando espaços de reflexão, espaços de especialização de pesquisas e de objetos, né, de definição de temas e objetos de pesquisa, e que, na verdade, também tem estimulado a participação em congressos científicos, publicações internacionais, enfim, são 20 anos. 20 anos é muita coisa, né? Alguns dizem que você só sabe, de fato, se um veículo de divulgação científica ou de produção científica, se ele se estabelece, se ele consegue sobreviver aos seus primeiros 20 anos. Eu acho que nós estamos nesse momento, né? As nossas revistas importantes da ciência política, que produzem, que publicam os artigos que são apresentados nos nossos congressos, que são elaborados em pesquisas nos nossos cursos de pós-graduação, eles agora estão tendo um momento importante de consolidação, e podemos dizer que
Se eu posso dizer isso, agora, de fato, há uma consolidação grande da disciplina na nossa região, também por conta desse aspecto, né? Eu ainda volto para o caso brasileiro para fazer um comentário de que hoje nós temos no Brasil 31 programas de pós-graduação, 24 programas de natureza estrito sensu acadêmicos, né? 7 profissionais, também acadêmicos, mas profissionais, né? E o sistema forma um número significativo de profissionais. Nós formamos, em média, por ano, no Brasil, 120 doutores, 160 mestres, que seguem para professor, para universidades ao todo o território nacional, para serem professores, para reproduzirem a nossa própria classe de profissionais, para trabalharem como assessores, para trabalharem em áreas governamentais. Enfim, nós temos tido um impacto importante. E a diferença, de novo, refletindo aqui, né, a diferença de outros países, o nosso campo, de fato, é de formação de profissionais neste nível, que é um pouco o que a LACIP concentra, inclusive, como os seus principais filiados e os seus trabalhos que são divulgados aqui. Esses dados, que são simples, eles não são importantes para a gente ter a noção, para nós termos a noção das possibilidades de crescimento da área, que não são pequenas, aliás, são muito grandes, porque é um volume de profissionais significativo formados a cada ano, e isso nos dá uma ideia um pouco do próprio crescimento da associação nos próximos 20 anos, se for o caso de fazermos essa reflexão. Mas eu gostaria de fazer aqui uma reflexão sobre 3 comentários. Eu quero fazer 3 comentários para a gente, na verdade, fazer um debate sobre os caminhos que a ciência política teve nesses anos, né? O primeiro é sobre a questão metodológica, né? Vou fazer aqui a lembrança a um artigo da década de 2000. Em 2005, o Glaucio Soares, aliás, um dos ex-presidentes aqui da nossa associação, eu faço aqui até homenagem a ele, ele apontava as debilidades da ciência política no tratamento dos seus objetos, nos princípios metodológicos das pesquisas, no uso de métodos quantitativos de análise, né? Essa é uma lembrança importante do professor Glaucio, porque ele, de fato, teve uma importância muito grande na formação de profissionais, na consolidação de programas de pós-graduação e na atenção que ele dava à metodologia, porque ele fazia muita comparação com outros cenários internacionais, principalmente o cenário anglo-saxão, mostrando as debilidades na América Latina e, sobretudo, no caso brasileiro, desse aspecto para a nossa disciplina, né? Essa condição de debilidade metodológica na ciência política, ela perdurou vários anos. Eu creio que apenas muito recentemente nós temos visto um avanço maior nessa ideia dos métodos utilizados em ciência política. Algumas revistas científicas, inclusive, têm sido canal, né, para essa divulgação ou para essa produção ser apresentada para o nosso público acadêmico. E isso eu creio que temos tido um avanço importante, né? Apesar dessa embocadura, nós temos visto essa melhora no enfoque dos trabalhos, mas ainda estamos muito longe desse cenário que ele colocava, e eu vou dar o exemplo do cenário dos Estados Unidos ou da Inglaterra, talvez como referência, no uso de métodos mais qualificados, mais sofisticados para o tratamento dos nossos objetos. Isso é mau ou isso é bom? Não é o caso aqui de fazer esse juízo, né? Porque a ciência política plural, como ela é no caso latino-americano, ela vai por vários caminhos, né? Mas o enfoque metodológico é uma questão importante. A LACIP já procurou abordar esse ponto em várias ocasiões, né? E eu acho que vale de novo essa discussão para tentarmos ver em que passo, em que lugar que nós estamos nesse ponto. Esse ponto nos leva ao meu segundo comentário, que é a questão da internacionalização da ciência política. Acho que este é o grande ponto dos últimos 20 anos na ciência política latino-americana. Ela foi se internacionalizando com uma maior intensidade.
né, a nossa participação em esferas internacionais, a formação dos nossos alunos em outras universidades, a busca e o intercâmbio de outros enfoques, outras visões, né, sobre os objetos da realidade política, no caso das nossas produções acadêmicas, elas foram se internacionalizando muito mais, e esse é um ponto importante, porque isso foi nos colocando no cenário maior, mais amplo, e, claro, dando visibilidade para a nossa realidade política, mas observada por outros cenários, em outros contextos, né? Eu acho que esse é um ponto importante aqui, esse contato com práticas e tradições de tratamentos do nosso objeto distintos e diferenciados, isso veio promovendo mudanças importantes para a nossa ciência política latino-americana. E, finalmente, um terceiro comentário que eu faço, finalizando aqui, é sobre as temáticas, né? A nossa ciência política latino-americana ela é plural, né? A pluralidade é o que nos caracteriza com relação ao que abordamos, né? É inegável que nesses 20 anos, principalmente no caso brasileiro, o neo-institucionalismo dominou um espaço importante de produção da reflexão na ciência política, né? O estudo das instituições, do funcionamento, sempre obtiveram um espaço muito privilegiado nos nossos trabalhos e pesquisas. Mas, ao longo do tempo, a manutenção do espaço original, no nosso caso original, né, da sociologia política, e os estudos sobre democracia e participação, eles foram talvez os eixos que mais marcaram as mudanças nos caminhos que a ciência política veio tomando. E esse aspecto me chama aqui a atenção, porque agora eu entro numa discussão um pouco mais política que eu acho que faz todo sentido, né? Os estudos sobre democracia, sobre participação, sobre governança em específico, eles foram nos levando para uma discussão mais qualificada. E hoje, quando nós estamos aqui numa crise geral da democracia, e no caso dos países latino-americanos, principalmente no caso brasileiro, né, a crise dos modelos de consolidação democrática, que sempre foram paradigmas para nós, né, esses aspectos passaram a tomar um espaço importante na nossa pesquisa, né? O questionamento dos modelos consagrados, o questionamento da própria ideia do que é a consolidação democrática. Nós, no Brasil, somos hoje o exemplo claro de que aquele modelo não era exatamente o modelo da consolidação democrática que tanto imaginávamos consolidado. Aqui cabe uma boa reflexão, uma boa discussão sobre que reflexão que a América Latina necessita fazer daqui para frente, nos próximos 20 anos, no continente, né? Mas esse é um ponto de discussão que eu deixo aqui solto. Eu acho que nós vamos voltar a essa roda de conversa aqui. Eu termino minha exposição aqui. Agradeço a atenção. Por enquanto, eu fico por aqui, Daniel. Obrigada. Muchas gracias, Raquel. Excelente. Creo que marcaste varios puntos que podrán ser retomados por los colegas o luego los incorporaremos al debate. Ahora le corresponde el turno al profesor Cavarossi. Bueno, muchas gracias, Daniel, por esta invitación y a la CIP, que efectivamente estamos festejando los 20 años de su creación, que efectivamente fue tan decisiva la participación en la gestión de Manuel Alcántara en ese evento. Bueno, yo voy a un poco tomar el último punto que decía ahora Raquel, en el sentido de que qué necesitaríamos pensar dentro de la ciencia política regional, teniendo en cuenta lo que a mi juicio han sido los dos grandes focos que han de alguna manera ordenado la discusión politológica latinoamericana en los últimos 20 años. El primero, bueno, ha sido mencionado por Daniel al principio y tiene que ver con los llamados giros a la izquierda. Y que giros que tuvieron que ver, obviamente, con un proceso que se desencadenó a principios de siglo con la crisis económica más grave que tuvo la región en los últimos 50 años, la de fin de siglo, en la cual una de las consecuencias fueron cambios políticos muy significativos en casi toda la región sudamericana y también en México, y que, como decía Daniel, fueron leídos por la ciencia política, y no solo por la ciencia política, como un giro a la izquierda.
por supuesto teniendo en cuenta el acceso de Chávez a la presidencia en Venezuela y otros cambios políticos que se dieron y que fueron titulados con ese giro, como el triunfo del PT en Brasil en el 2002, el del Frente Amplio Uruguayo en el 2005, el de Evo en Bolivia al año siguiente. Bueno, yo, mi primer comentario, quiero cuestionar un poco esa mirada. Primero señalando un dato empírico. Efectivamente, en esa coyuntura se dieron cambios políticos importantes, pero se dieron cambios muy importantes que de ninguna manera podríamos rotular como cambios a la izquierda. Caso de Colombia, con el acceso del uribismo al poder, el fin del Partido Estado en México y el acceso del PAN, un partido siempre visualizado como de derecha, a la presidencia, y la caída de Fujimori en Perú, que fue efectivamente un cambio muy importante que dio origen a una nueva modalidad de hacer política en Perú, que está llegando ahora a una instancia crítica con la presidencia de Castillo. Pero más allá de señalar que hubo cambios que no fueron a la izquierda, sino en otras direcciones, me parece que el punto que quiero marcar acá es que coincidiendo precisamente con esa mirada, uno podría decir que la mirada de la política en la cual se enfatizó los ejes izquierda-derecha empezó a perder poder explicativo. Y en ese sentido creo que esa pérdida de poder explicativo se aplica en esa coyuntura también, porque ahí más bien lo que se produjo fue un proceso todavía más profundo que yo llamaría cambios de régimen político, cambios en la manera como se organizaba la política en América Latina, que podían tener trayectorias más largas como la de Colombia o trayectorias más breves como aquellos países, o de México también muy prolongada, o países en los cuales se habían dado en las transiciones a la democracia en las décadas anteriores, que también esa manera de hacer política empezó a entrar en crisis precisamente en esa coyuntura. Y en ese sentido, me parece que más bien lo que caracterizó a ese momento de fin de siglo, principios del siglo XXI, un cambio de régimen político, entendido en el sentido de que, ¿a qué llamar cambio de régimen político? Primero, ¿quiénes ejercen el poder político? ¿Qué tipo de políticos y a través de qué mecanismos políticos ejercen ese poder? Partidos, movimientos sociales, la aparición de nuevos liderazgos mesiánicos. ¿Y a quién apelan? ¿A quién apelan esos políticos o esos mecanismos políticos? Apelan a los ciudadanos, apelan a los vecinos, apelan al pueblo, apelan a la nación organizada. Bueno, tomando en cuenta esos elementos que uno podría decir que son las diferentes dimensiones de un régimen político, yo creo que en ese momento, fin de siglo, principio del siglo XXI, se da un cambio de régimen político. Y que ese cambio de régimen político tiene que ver no solo con la aparición de nuevas maneras de ejercer, de implementar la acción política, que por supuesto asumieron diferentes ropajes ideológicos, sino también con una crisis de lo que a mi juicio, acertadamente Bernardo Sorgi y Danilo Martuchelli llamaron una crisis de la sociabilidad tutelada. Es decir, la manera en cómo se organizaba la vida social a través de la política en América Latina, sobre todo en América del Sur y en México, a través del Estado. Esa manera no democrática de organizar la vida social, la vida política, bueno, eso entra en crisis. Independientemente que, y esto fue medio paradojal, que esa crisis coincidió
en muchos países, en el Cono Sur, en Brasil, en Perú, en Ecuador también y en Bolivia, con la llegada de las democracias en las últimas 2 décadas del siglo XX. Entonces, primer dato o primera onda, entonces ese cambio de régimen político, fíjense ustedes que en realidad se asoció a diferentes crisis de sistemas políticos previos. Por ejemplo, en el caso de Colombia, en el caso de Venezuela, incluso en el caso de Bolivia y Perú, aunque estos eran procesos más recientes, lo que hay en ese momento es una crisis de sistemas de partidos políticos. Crisis del sistema de partidos políticos. La vieja diada liberal conservadora en Colombia, la oposición entre COPEI y Acción Democrática en Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. En la Argentina hay una semicrisis, entra en crisis uno de los dos partidos que habían aparecido con la democracia y sigue siendo el partido peronista un participante predominante. En Perú hay una crisis de un liderazgo autoritario en el 2000 con la caída de Fujimori. En México hay una crisis del partido Estado y en realidad lo que tenemos en ese momento es la crisis de esos sistemas políticos, esos regímenes políticos que, como digo, tenían más trayectoria o menos, pero todos entran en crisis. Y aparecen nuevas maneras de hacer la política, nuevas maneras que pueden asumir diferentes ropajes, diferentes maneras, pero que de todas maneras, como decía, creo que Daniel al principio, coincidieron con el hecho de que la democracia pareció irse estabilizando. Bueno, esa estabilización de la democracia con algunos episodios diferentes, sin embargo, después se vincula a un nuevo fenómeno que el primero que a mi juicio lo caracteriza de una manera brillante, a pesar de que no se le reconoce esa paternidad, es un gran politólogo recientemente fallecido, Vanderlei Guilherme dos Santos, cuando Vanderlei hablaba de la anomalía democrática. Y Vanderlei, cuando se refería a la anomalía democrática, se refería a un hecho que ha sido recogido, entre otros, por Steven Levitsky, sin mencionarlo, dicho sea de paso, a Vanderlei, hablando de que la democracia tiene como característica, no solo en América Latina, en el mundo, de que crea mecanismos que permiten erosionarla y permiten subvertirla utilizando esos mecanismos. Y especialmente el sufragio, pero no únicamente el sufragio. Bueno, entonces, efectivamente, yo creo que la ciencia política correctamente está en muchos casos siguiendo estos cambios de este tipo de transformación democrática que algunos llaman en contraposición con los viejos breakdown, llaman un fenómeno de backsliding, como creo que Adam Przeworski lo ha llamado así, es decir, un retroceso democrático dentro de la formalidad democrática y que efectivamente se da en muchos países de América Latina y obviamente no solo en América Latina. Hoy entre ayer y hoy hemos visto cómo se derrumbó Draghi en Italia, cómo en Europa se profundizan los casos de estas democracias subvertidas de adentro, como el caso de Hungría, etcétera, etcétera. Bueno, Turquía, que ahora está siendo estudiada nuevamente por Jennifer McCoy muy interesantemente. Bueno, yo creo que este fenómeno implica un fracaso novedoso de la política, que hay que conceptualizarlo todavía, no solo de la democracia, sino de la política como manera de organización, como manera predominante de organización de la vida social. Y en ese sentido, por supuesto, una de las consecuencias de ese fracaso de la política, que bueno, Manolo vincula con el fenómeno, o que él lo ha bautizado como democracias fatigadas, ese fenómeno, por supuesto, tiene que ver no solo con la aparición de la protesta social y demás, en muchos casos, sino además y centralmente también con el alejamiento de los ciudadanos
y los ciudadanos de la vida política tal como la conocimos en los últimos 20, 30 o 40 años en la mayoría de América Latina. Pues yo creo que ese fenómeno es un fenómeno que todavía la ciencia política actual no ha tomado completamente, y me parece que es un terreno en el cual la investigación comparativa puede enlazarse, y por supuesto comparativa no solo con los casos latinoamericanos, sino también con los casos europeos, puede ser un campo muy provechoso para pensar qué puede pasar con sociedades que en su mayor parte, desde México hasta Tierra del Fuego, están yendo muy mal, francamente. Quizá que exagero esto a partir del caso argentino, pero creo que es una afirmación que se puede sostener lamentablemente para la mayor parte de la región. Bueno, creo que me he excedido modestamente en el tiempo de 10 minutos, así que agradezco a Daniel que haya tolerado ese pequeño Gracias, debate. Marcelo, estamos bien y seguramente vamos a poder retomar porque fue muy provocativa tu intervención y además creo que tuvo un punto de contacto fuerte con lo último que nos dijo Raquel, donde estaba cuestionando nuestro enfoque sobre la consolidación democrática que no estaba, digamos, respondiendo a las demandas actuales, así que por ahí ya tenemos un buen filón para sacarle punta. Pero ahora le toca al profesor Alcántara darnos su punto de vista. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias, Daniel, gracias a la CIP. Es una pena que no estemos juntos en Santiago. Estoy feliz, por otra parte, de compartir esta mesa con Rachel y con Marcelo. Y también yo creo que felicitarnos por encontrar un espacio en el Congreso, en el Congreso de una asociación que, como ya se ha dicho, que cumple 20 años, que es un trecho, ¿no? Para reflexionar sobre la disciplina y sobre los temas o los enfoques. Claro, en sí mismo esto daría para un panel, o sea, no. Y aquí estamos apuntando una serie de cosas que yo creo que ya Rachel y Marcelo ya han avanzado puntos que son muy sustantivos. Yo quiero centrarme en dos cuestiones. Una, si se quiere, más formal e institucional, otra a lo mejor más sustantiva. La formal e institucional tiene que ver con el progreso de la disciplina, repito, en términos formales, no en términos, diría, de contenido, ¿no? Yo creo que si echamos una vista atrás, el número, por ejemplo, de asociaciones nacionales que se han creado en el espacio latinoamericano es importante, ¿no? No soy un especialista en los estudios de la disciplina, como yo que sé, como lo pueden ser Fernando Barrientos o Pablo Bourcouf o Javier Duque, por citar a alguno de los colegas que trabajan en estos temas, pero es evidente que la creación de asociaciones en Ecuador, en Bolivia, de alguna manera también en Costa Rica, en Paraguay y, si no recuerdo mal, en Perú. Ya no recuerdo la chilena, si ya estaba creada hace 20 años, pero por ahí se creó. O sea, realmente o AMECIP también en el caso mexicano, son todo creaciones de estas 2 décadas de lo que llevamos de siglo. O sea que ese es un indicador. El otro indicador sería los programas de maestrías, de doctorado, por supuesto también de grados, o como también Rachel se ha referido a los programas a las revistas, ¿no? Revistas que van teniendo un peso importante en los famosos índices, estemos o no estemos de acuerdo cómo se mide eso, pero que tienen evidentemente una calidad. O sea, yo creo que
desde esta mirada, si se quiere, que es una mirada muy, muy simple o muy simplificadora, pero yo creo que la disciplina, yo creo que hay que felicitarse, ¿no? O sea, yo creo que hay por usar esta palabra, una consolidación institucional, una consolidación en las líneas de investigación, pero también en la parte didáctica, en la parte de la enseñanza y demás, ¿no? Bueno, esto sería una primera consideración que me parece que es oportuno resaltar. La segunda consideración la acerco más a un ámbito sustantivo. Y yo le pondría un título que creo que casa perfectamente con lo que se ha dicho aquí hasta ahora, y es el título que sería del imperio de las instituciones a la individualización de la política. O sea, yo creo que hemos recorrido este trecho. Antes que nada, debo decir que a lo mejor estoy yo muy sesgado por mi propia visión de los problemas, de la disciplina, las cosas en las que he venido trabajando y que hemos venido trabajando en Salamanca y demás. Pero no sé si no es solo una visión muy personal, sino que cuando nosotros nos acercamos a la región en el año 2000 y hacemos memoria de lo que se escribía, de lo que se discutía en los congresos, en foros, en paneles, etcétera, había una clara vigencia, una clara supremacía del institucionalismo. En las líneas que han señalado mis colegas, ¿no? y sobre todo en lo que ha insistido mucho Marcelo, ¿no? Y eso era probablemente era una moda que se venía dando desde los 80, ¿no? De finales de los 80, sobre todo en la academia anglosajona, pero también era una necesidad, ¿no? O sea, se había pasado las transiciones a la democracia, habían quedado detrás, se estaba en la lógica de la consolidación, en la lógica de la gobernabilidad, todo aquello que inundaba la literatura de los años 90. Entonces, había una preocupación por lo institucional. Y la propia, digamos, el propio proceso democratizador generaba condiciones para ese estudio, ¿no? Generaba condiciones desde la perspectiva, por ejemplo, del comportamiento electoral, generaba condiciones desde la perspectiva de los que estudiábamos o estudiaban poderes legislativos o partidos políticos. También se daba un claro espacio para las personas que trabajaban políticas públicas y demás. O sea, y se miraban las reglas del juego, ¿no? Aquella famosa frase, ¿no? De que las instituciones importan, de que las reglas importan y tal. Pues yo creo que estaba presente, ¿no? Y que se desviaran en una dirección o en otra, como también ha señalado Rachel y Marcelo, pues era un síntoma de esto. Sin embargo, probablemente la propia dinámica de la política, ¿no? El peso de lo electoral, ¿no? El peso de las campañas electorales, el peso también, ¿por qué no decirlo? El peso de lo que estaba sucediendo en el entorno de la sociedad, en el entorno de la cultura, en el entorno de la evolución y del crecimiento exponencial de las nuevas tecnologías estaban cambiando todo el marco, ¿no? Y esto es lo que me hace pensar en entonces el salto, ¿no? O sea, pasamos, como decía, del imperio de las instituciones a un escenario de una individualización de la política. Individualización que, por otra parte, y recuerdo una expresión que una vez escuché a Gianfranco Pasquino decir, bueno, pero la individualización, la política tiene que ver con los individuos, siempre ha habido individualización, siempre ha habido personalización, pero entendamos en el sentido que quiero darle al término. Individualización como algo en la que el individuo es nuestra variable independiente fundamental, por decirlo de una manera simple, ¿no? Hasta ahora estábamos pensando que las variables independientes eran las instituciones, las reglas, fueran formales, informales, etcétera, y pareciera que se empezaba a dar una transferencia hacia lo individual. Individual que, por otra parte, además tampoco era nuevo, ¿no? Primero porque bueno, uno cuando va a la vieja literatura o a la literatura clásica, por lo menos la que yo estudié como estudiante allá por los años 70, pues
ponía las tintas en el caudillismo, ¿no? O sea, el patrón del caudillismo en la política latinoamericana estaba muy presente, y eso uno lo encontraba en literatura producida en América Latina y en literatura producida en Europa, ¿no? Muy claramente, yo qué sé, estoy pensando en Alan Knight en Inglaterra o en Turenne en Francia, ¿no? Entonces, por un lado, ese peso del caudillismo estaba ahí. En segundo lugar, estaba el peso del presidencialismo. Si algo era un denominador común para toda América Latina, era el presidencialismo, ¿no? Las experiencias parlamentarias habían sido muy escasas y el presidencialismo tenía una carta y una vigencia enorme. Y es una vigencia que además con la consolidación y con los procesos democratizadores se va a consolidar más, ¿no? El patrón presidencial es muy claro, y ahí, bueno, la polémica que va a abrir, que va a despertar Juan Linz, que le van a callar, porque realmente Juan va a ser muy provocador y va a publicar estas cosas, pero enseguida le van a callar, ¿no? Desde el Dieter Nolen a Scott Mainwaring, a trabajos en la región, etcétera, le van a decir, bueno, Juan, sí, estás muy bien, pero hay otra serie de matices y tal. Pero a donde quiero ir es que el presidencialismo, y eso no se puede negar, tiene un efecto muy de dar una centralidad a la figura de la presidencia. Y esto, pues claro, la figura de la presidencia es una persona. Entonces, esto individualiza, ¿no? Individualiza el análisis, ¿no? Y luego, en tercer lugar, también algo que, y me recuerdo el título de un trabajo de Marcelo con Abal Medina, de Muerte y Resurrección de los partidos políticos. Es un trabajo, si no recuerdo mal, Marcelo, de antes de lo que estoy hablando, o sea, de los años 90. Es decir, pero claro, hoy los partidos políticos están en un momento mucho más delicado, ¿no? O sea, y hay un descalabro, Yo no, con esto no quiero decir que hayan desaparecido, que vayan a desaparecer, no, se van a tener que cambiar, van a ser otra cosa. Desde luego, lo que habíamos estudiado en nuestros manuales y desde, yo qué sé, desde los clásicos, ¿no? de Diverger, de Sartori, de Panebianco, pues ya es otra cosa, no tienen nada que ver. Hay muy pocos casos que eso se sigue manteniendo. Probablemente, a lo mejor, Daniel, luego dices algo de eso. Uruguay puede ser el caso verdaderamente típico, pero mira, estoy ahora mismo en Costa Rica y esto, bueno, en un sitio donde siempre se había hablado de una serie de partidos políticos. Hoy los partidos políticos en Costa Rica son un chiste, ¿no? Y la presidencia la tiene un individuo, Rodrigo Chávez, que ha creado un partido político de la noche a la mañana y es el presidente para los 4 próximos años, ¿no? Estamos hablando de Costa Rica, país que en la región ocupa normalmente el segundo lugar en las categorías en las clasificaciones de calidad de la democracia, etcétera, ¿no? Y la cuarta idea es lo que yo llamaría el espíritu de los tiempos, ¿no? O sea, creo que el espíritu de los tiempos es un espíritu fuertemente individualista, es un espíritu fuertemente reforzador de la persona, del individuo, de ese individuo aislado, poco solidario, poco propicio a la acción colectiva, o si hace una acción colectiva es una acción colectiva anómala, una acción colectiva de la que sabemos poco, aunque se está estudiando ya muchísimo, etcétera, ¿no? Entonces, esta ciencia política en la que tiene que abordar esta individualización de la política, tiene que ser otra ciencia política. Y ahí asumo totalmente lo que ha dicho Rachel. O sea, lo asumo totalmente, ¿no? Tenemos probablemente que replantearnos muchas cosas. Hay un reciente libro de Juan Pablo Luna que tiene un artículo, si se quiere es un artículo de opinión, pero es un artículo de opinión que recomiendo enormemente, ¿no? Precisamente por la autocrítica que hace a propósito de la ciencia política que hemos estado haciendo hasta ahora, o que estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Entonces, y con esto ya termino, me parece que la mirada interdisciplinar, una mirada que dialogue con disciplinas que han sido muy extrañas a la nuestra, ¿no? Yo qué sé, desde pues, por decirlo, la psicología social, ¿no? Yo creo que es un momento en el que la ciencia política y nosotros,
el ámbito de ALACIP debemos esto tenerlo muy presente. Dejo esto como primera reflexión y luego ya continuamos. Gracias. Buenísimo, muchas gracias, Manolo. Muy interesantes todas las intervenciones y aquí, digamos, algunos puntos neurálgicos, más allá de las referencias puntuales al desarrollo institucional de la disciplina, que creo que es importante tomarlo como punto de partida, y con la fórmula de Raquel, decir que ALACIP en el próximo congreso va a poder declararse institucionalizada porque superó los 20 años, que es el baremo para decidirlo. Efectivamente, muchas instituciones de la ciencia política se desarrollaron en este siglo, la gran mayoría, sin duda, ¿no? Y eso, bueno, ALACIP lo fue acompañando, fue testigo de esos procesos, pero del otro lado la política también ha ido cambiando y a veces nos desconcierta y genera un poco estas preguntas si no estaremos cerrando el punto de vista, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer para entender mejor lo que está pasando con la política y la democracia en América Latina en estos tiempos, sin dedicarnos simplemente a criticar a los políticos, ¿no? Porque creo que esa es una especie de salida inconducente, ¿no? Bueno, si queremos política, si queremos democracia sobre todo, queremos una política democrática donde haya libertad y donde, en fin, seamos más o menos iguales en nuestra capacidad de incidencia política. ¿Qué tipo de cosas deberían pasar? Tenemos visiones tal vez antiguas de la democracia, inadecuadas de la democracia, crisis de la política, retorno del individuo, no sé si Manolo lo decía, sobre todo en el sentido de las élites, no tanto en aquel enfoque behaviorista, más bien de los comportamientos masivos, sino de la relevancia de los líderes, la desaparición de los partidos, o su decaimiento hace que sean sustituidos por personas sin partido o con estructuras o aparatos similares a partidos, pero que no son partidos políticos. Entonces, les tiro estos temas para hacer una segunda ronda, repetimos el orden. Entonces, esta ronda un poco más breve, empezamos con Raquel. Daniel, foram feitas várias provocações aqui sobre as questões, né? Mas eu vou tomar uma questão sua agora sobre os rumos da própria associação. O que deveríamos fazer como associação para compreender o que está acontecendo na região, né? E talvez eu faça aqui uma reflexão muito ingênua, mas uma das tarefas que eu entendo que é da Associação Latino-Americana de Ciência Política é exatamente questionar os conceitos com os quais nós estávamos aqui discutindo as muitas questões dos partidos, do fracasso da política, das concepções sobre governança. Eu acho que nós teríamos, como associação, de exatamente questionar isso. Na minha primeira intervenção, eu falava sobre o questionamento dos modelos de transição. A transitologia falhou, né? Nós acreditamos, de fato, que nós estávamos consolidados, que aqueles vários componentes da consolidação democrática que os modelos paradigmáticos colocavam para nós estavam estabelecidos, e não é verdade, né? O caso brasileiro é sintomático, é paradigmático de que não é verdade. Não é um acaso o que aconteceu com o Brasil. Não é um acaso que a eleição de um presidente do tipo que é o Bolsonaro. Isso é um processo, né? E um processo que nós não soubemos, nós, cientistas políticos brasileiros, não soubemos analisar, não soubemos prever, nunca prevemos nada certo, né? Toda vez que um cientista político prevê alguma coisa, não é isso. Mas nós não soubemos analisar isso, né? Então, não se trata, na verdade, de apenas questionar a realidade, tentar entendê-la, mas de questionar os paradigmas, modelos, conceitos com os quais nós estamos trabalhando. Eles, pode parecer, de novo, pode parecer ingênuo, mas eles me parecem superados para uma série de análises que nós estamos fazendo, né?
Isso de um lado, indo para a questão que você colocou, qual seria o ponto que a LACIP deveria prestar atenção nos próximos 20 anos, levando em conta a crise em que estamos ao longo desses 20 anos passados aqui no continente, não na associação, mas no continente latino-americano. Aí eu vou só fazer um breve comentário sobre algumas questões que foram colocadas aqui, poucas questões, porque nós temos 5 minutos aqui, né? Mas, por exemplo, o Manuel colocou a questão sobre talvez os partidos estejam em crise maior do que eles já estiveram. Eu não sei, eu não acredito. Se nós levarmos em conta a crise dos partidos na década de 70, de 1970, onde a evolução dos movimentos sociais, a superação, a partidocracia na Itália, tudo isso levou um pouco à crise de um modelo de partido. Os partidos superaram isso e deram conta, nos últimos 50 anos, de organizar a governança representativa. No caso, não só no caso latino-americano, no caso europeu também, no caso anglo-saxão, enfim, americano, tal. Então, talvez a questão esteja em o que estamos entendendo por essa governança democrática representativa. De novo, coloco aqui uma questão. Se esse é o ponto, né? Do que estamos falando sobre a governança democrática, pensando no papel dos partidos? E aí eu vou para um ponto que o Marcelo mencionou, que é o do fracasso da política. Eu não sei se eu entendi corretamente, talvez valesse a pena depois ele explorar um pouco mais, porque eu entendi como o fracasso da política como organizadora da vida social, né? E não é a política não faz só isso, né? E a vida social não depende apenas disso, né? A vida social ela emana e se desenvolve por conta de outros componentes, de outras questões culturais fundamentais que a política às vezes reflete, mas não é só isso. Então, talvez a gente esteja colocando um peso grande na política e, sobretudo, na política institucional, na questão na dinâmica da vida social, que é mais complexa do que isso. O conservadorismo, por exemplo, que nós temos visto emergir em vários lugares, na América Latina, no caso brasileiro, sem dúvida, mas na América Latina e em outros países europeus, talvez esse seja um ponto a levarmos para entender como que a política seria uma organizadora dos limites, das linhas vermelhas que você não pode ultrapassar, que a dinâmica da vida social vem colocando como componentes importantes para entendermos esse fracasso. Mas, enfim, são 5 minutos, eu falei aqui, volto aqui para o Marcelo e para o Manuel. Obrigada. Gracias, Raquel. Seguimos con Marcelo. Tenés que desmutearte, Marcelo. Está sem som, Marcelo. Sí, perdón. Quería hacer un comentario que es una especie de nota al pie de uno de los puntos que mencionaba Manuel, que era el tema este de la individuación, ¿no? O individualización, y cómo se aplica a los líderes. Eso a propósito de que aparece ahora muy utilizado, muy mencionado por muchos colegas, el tema de las grietas políticas, ¿cierto? Que en general en muchos de nuestros países de América Latina se dan grietas que aparecen como muy marcadas, el caso de Argentina, el caso de Brasil, de alguna manera, con todo el proceso que llevó a la expulsión de Dilma, la emergencia de Bolsonaro, el caso de Colombia, donde aparece alguien que es cuestionado como una especie de entrada amenazante, como sería la llegada de Petro a la presidencia. Es decir, el tema de las grietas, ¿no? Y cómo esas grietas afectan a los líderes. Y ahí me acordaba de una mención que hace este autor que a mí me gusta mucho, que no es de la ciencia política, sino un gran escritor, a mi juicio, Milán Kundera, que tiene un bello libro que se llama
los testamentos traicionados. Y en los testamentos traicionados, Kundera se detiene mucho en analizar el texto de La montaña mágica de Thomas Mann, y dos de sus personajes, el masón y el jesuita, que ambos son muy, así, se pelean muy amargamente en el asilo, ambos son tuberculosos, ¿no? Lo que señala Milán Kundera me parece que es muy interesante, porque dice, el debate es tanto más violento cuanto que las actitudes son intercambiables. Y me parece que eso está pasando mucho en muchos casos en la política, ¿no? Que las opiniones a veces son muy cercanas, los puntos de vista que uno llamaría antiguamente sustantivos son muy parecidos, y sin embargo se tuercen, se disfrazan, se exageran y aparecen como grietas insalvables. Por ejemplo, si uno exceptúa a minorías muy cada vez más pequeñas, en general en América Latina se pueden encontrar muy pocos líderes que cuestionen el capitalismo, ¿no? Y la discusión, por supuesto, se da, sin embargo, de manera muy acerba, y esa manera muy acerba, muy violenta, en realidad, lo que se está muchas veces ocultando son crudas disputas por el poder, que se la disfraza ideológicamente, se la disfraza valorativamente, y esa es una cuestión abierta, y tiene que ver con la referencia que yo hacía acerca de la organización de la vida social por parte de la política. ¿Cuál es la relación en este momento? Es un tema, yo creo, todavía poco estudiado, tanto por la ciencia política como por la sociología política en América Latina. ¿Cuál es la relación entre las grietas políticas y las grietas sociales? En sociedades que efectivamente, como todos sabemos, casi todas, se están volviendo menos igualitarias de lo que eran, ya que, como se sabe, somos una región bastante poco igualitaria. Bueno, está claro que en casi todos los casos estamos transitando, alguna excepción hay, el caso de Uruguay, yo creo, en alguna medida Brasil, en parte algo Chile, pero en general se está incrementando la desigualdad, y de algún modo ese fenómeno, ¿cómo se traduce en grieta social? Hay grietas sociales, es decir, hay grietas que de alguna manera tienen que ver con las visiones clásicas de lucha de clases o conflictos de clases, o conflictos, para no ponerlo de una manera tan marxista, conflictos en torno a la distribución de los ingresos. ¿Cómo se relacionan esos conflictos con las grietas políticas? Bueno, yo creo que ese juego es un tema que está pendiente en nuestra ciencia política regional, y quizá también en la ciencia política en general, y que me gustaría que lo pudiéramos además ver comparativamente, porque para eso la comparación es casi imprescindible, yo creo. Punto. Gracias, Marcelo. Sí, aquí surgen varios temas porque además en fin, hay fenómenos que son o contradictorios o al menos paradójicos, ¿no? Porque digamos, estas complejidades de las sociedades crecientes, digamos, que nos sacan de aquel modelo de lucha de clases más convencional, clásico, de hace 100 años. Por otro lado, se encuentra con estos enfrentamientos, pero también con una creciente polarización. Y entonces, por un lado decimos, bueno, no, pero ya izquierda-derecha no es una dimensión relevante para entender la política, y por otro lado tenemos sistemas políticos crecientemente polarizados. Entonces, creo que hay fenómenos de diversa naturaleza posiblemente que se montan, se superponen, y entonces tal vez algunos nos conduzcan a un tipo de conclusiones y otros a otras. No sé, ¿qué te parece, Manolo? Bueno,
que lo que planteas, no sé, a mí personalmente me genera perplejidad, ¿no? O sea, no tengo una posición clara, no tengo una posición sencilla. Estamos hablando de cambios, o sea, si estamos hablando a nivel planetario, estamos hablando de cambios tan brutales, ¿no? Como es, por ejemplo, el cambio demográfico, de lo que viene suponiendo el crecimiento demográfico en apenas 50 años, ¿no? Y estamos hablando de cambios de tipo tecnológico. Y sin embargo, nos seguimos moviendo, repito, como he dicho antes, con todo mi respeto y cariños a los manuales de Diverger o de Sartori, ¿no? Es decir, cosas y trabajos pensados para otro momento, para un momento muy especial en países muy especiales. Entonces, hay un esfuerzo que Rachel planteaba, que es que hay que repensar muchos conceptos y para unas realidades que son muy distintas, ¿no? Y en este escenario, claro, digamos que arrastro el agua al molino de mi interés, ¿no? O sea, yo creo que parece que hay una evidencia y es, bueno, y esto a propósito, esto es de Sartori, ¿no? Cuando dice, estudiamos las máquinas pero no a los maquinistas, ¿no? Entonces, hay una evidencia de que la política, parte de la política, por supuesto que es mucho más complejo el asunto, pero parte de la política la hacen los individuos que se dedican a la política. Ya sé que el no dedicarse a la política y el mantener una posición supuestamente antipolítica o apolítica es político. Ya lo sé, eso está muy claro. Pero en términos de la política positiva, son estas personas que se dedican a la política y que podríamos denominarlos en el ámbito de la micropolítica, los que me resultan como un común denominador que va desde Maquiavelo, ¿no? Desde el Príncipe de Maquiavelo hasta Draghi, por hablar de alguien que vive en la misma península, en la península itálica, con una diferencia de 500 años, ¿no? Pero entonces, mi falencia, y hablando como, en este caso, como politólogo, ¿no? Es que hay un hilo conductor en nuestra disciplina, que es el estudio del príncipe. Esto luego llamémoslo estudio de élites o de lo que queramos o de la clase política o lo que sea, y ya digo que estoy trayendo el agua a mi molino, ¿no? O sea, pero creo que esto sigue siendo importante y hoy es fundamental, ¿no? O sea, saber qué mueve, ¿no? a estas personas, saber cuál es su biografía, de dónde vienen, a dónde van, qué instrumentos, ¿no? Para manejar el poder están utilizando, cómo además estos instrumentos les ha potenciado en su rol individual, porque son instrumentos en los que con ciertas habilidades uno puede manejar una red social y movilizar a gente. Y antes, hace apenas 20 años, era imposible porque necesitabas voluntarios, necesitabas gente que te movilizara a otra gente. Y esto hoy resulta que un individuo, bueno, habéis tenido casos en Uruguay y en Chile muy recientes de candidatos en las últimas elecciones que se han aproximado al 10 y pico % de los votos, en el caso de Chile, sin estar en el país, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante estudiar a estos individuos y creo que ahí sigue habiendo un atractivo de la disciplina, ¿no? Y que encima además hay una tradición en nuestra disciplina, porque si a Maquiavelo se le considera como el patrón laico de la disciplina, bueno, es porque Maquiavelo, entre otras cosas, por supuesto, pero estudió al príncipe, ¿no? Entonces, yo ya haría esta llamada de atención, ¿no? Yo creo que el estudio de la clase política, de las élites políticas, de los políticos, de las personas que se dedican a la política en América Latina me parece que es una asignatura pendiente, ¿no? Y yo creo que, pero que es una asignatura, repito, en la que la ciencia política tiene mucho que decir, pero no puede decir solo la ciencia política, porque hay muchas asignaturas. Estos políticos
y no me estoy yendo con Foucault, pero estos políticos evidentemente tienen cuerpo, y si tienen cuerpo, pues evidentemente tienen genes y tienen neuronas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me parece que hay, ya digo, hay un terreno que no deberíamos descuidar, ¿no? Esto no quita todo lo que se ha dicho, ¿no? Y no quita la pregunta, la gran pregunta que has hecho tú, Daniel, ¿no? Porque esa es una gran pregunta, pero me parece que ahora mismo y tal como está el barrio, como diría el otro, me resulta muchísimo más difícil de contestar, ¿no? Por poneros un ejemplo, ¿no? Bueno, el asunto del conflicto, de la guerra o de lo que queramos llamar en el este de Europa es una cuestión de un individuo que se llama Putin, o es una cosa mucho más compleja, ¿no? O sea, porque claro, se reduce a que, bueno, es que Putin es un tipo, es un loco, es un no sé qué, es un tal, o es una cosa mucho más compleja, ¿no? Bueno, posiblemente hay parte y parte, ¿no? Pero evidentemente si no conocemos de dónde viene Putin, cuál es su pasado, cuál es su socialización, su aprendizaje, etcétera, no vamos a entender en gran medida las decisiones que este hombre está tomando. Y tal vez también preguntarnos cómo llegamos hasta aquí, porque yo entiendo el punto, es decir, la centralidad que están tomando estos nuevos líderes, ahí tenemos decenas de mesas sobre populismo, ¿no? Populistas, populismo, en fin. Está bien. Marcelo dijo, en realidad, dijo en un momento, en realidad no es más que una descarnada lucha por el poder, hablando de tal vez no hay mayores diferencias ideológicas, nadie ha dicho que haya que terminar con el capitalismo. Y tal vez esto no sea más que, digamos, lo básico de nuestra disciplina, en el sentido de que, sí, efectivamente, la politics, es básicamente la lucha por el poder. De alguna manera los partidos políticos han dejado de ser instrumentos eficaces con esa finalidad en muchos lugares, o son menos eficaces que antes en otros lugares, y están estos otros métodos que resultan más eficaces y más eficientes que los partidos políticos, y la ambición por el poder entonces nos está proporcionando estos líderes, bueno, inhabituales, por decirlo menos. ¿Cómo llegamos a Bolsonaro en Brasil? Decías París y creo en Chile, lo mencionabas, además de Kast, bueno, o Milei en Argentina, que bueno, que sacó un porcentaje extraordinario de votos en una visión convencional. Bueno, alguien que no tiene un partido político, que no. Entonces, pero Daniel, recuerda, sí. Recuerda, en Costa Rica hubo 25 candidatos presidenciales. Es decir, 25 nombres en la planilla. 25 nombres, ¿no? Es decir, y claro, gana un candidato que prácticamente no vivía en el país. Bueno, llevaba unos meses viviendo en el país, había vivido toda su vida como funcionario internacional y tenía como experiencia política en el país, si no recuerdo mal, 6 meses de ministro de Economía, ¿no? Y gana la presidencia, ¿no? Gana la presidencia en un juego digamos, de mayoría a doble vuelta. Entonces, como hay una fragmentación brutal, la posibilidad de entrar de segundo, bueno, no es muy difícil, y se produce el fenómeno del voto por descarte. Es decir, la gente no quiere apoyar a Figueres porque, bueno, porque están cansados, porque ya ha tenido su oportunidad, lo que sea. Entonces la gente se va a Chávez, a Rodrigo Chávez como candidato. Entonces, quiero decir, en nuestros patrones, claro que institucionalmente lo podemos explicar. En gran medida es el resultado de la mayoría del balotage, ¿no? Pero es algo más complejo también, ¿no? Muy bien. Para ir terminando, ¿alguna reflexión final, Marcelo, Raquel? ¿Se tiene que animar alguna o alguno? No, Dale, Marcelo. reafirmar el último punto reforzar este último punto que marcaba Manuel, ¿no?
la compleja imbricación de mecanismos y personas, ¿no? Porque muchos de los accidentes como el caso de Costa Rica, podemos decir el caso de Perú también es muy parecido, ¿no? La gente terminó teniendo que votar entre dos candidatos que habían sacado ambos, los que salieron primeros, menos del 20% cada uno. Es decir, votaban por Castillo porque estaban votando en contra de Keiko y votaban por Keiko porque estaban votando en contra de Castillo. Es una extraña situación. ¿Cómo se combina eso con lo que también sabemos, si estamos de acuerdo con Manuel, de que cuán importantes se han vuelto las individualidades? Porque al mismo tiempo son individualidades que se licúan fácilmente también, ¿no? No es que excepto en casos así de extrema duración, vemos que en general estos casos de personalidades fuertes y demás, en muy pocos casos se consolidan, ¿no? Se consolidan a la manera uruguaya, por así decirlo, donde uno puede decir que a lo largo de 30 o 40 años se repiten los personajes, ¿no? Nos gusten o no nos gusten, sigue apareciendo Sanguinetti, sigue apareciendo... Dicho sea de paso, ¿por qué no le dicen Sanguinetti? Porque si tienen tanto gusto por el idioma italiano con otros apellidos de políticos, en cambio con Sanguinetti le dicen Sanguinetti. Bueno, pero digo, excepto esos casos, lo que tenemos es también extraordinarios fenómenos de licuación de personas, ¿no? Es decir, y que no solo los partidos son frágiles, los presidentes terminan siendo frágiles también, ¿no? Fíjense ¿dónde está Evo ahora? ¿No? Para no hablar de Correa, ¿no? Bueno, creo que es un tema, coincido, simplemente para reforzar lo que decía Manuel, en el sentido de tenemos que meternos a estudiar estos liderazgos. Incluso los liderazgos, estos que se agotan rápidamente, también son importantes para tratar de entender cómo está funcionando esta política. En gran medida es una política también de las redes, ¿no? Porque tú dices Milei, ahora ya tuvo su cuarto de hora y ahora ya en vez de cuarto de hora está en un décimo de hora. Es decir, ha empezado, aunque no se puede pronosticar todavía cómo le va a ir, pero está declinando cuando todavía no fue nada. O sea que son todos fenómenos muy efímeros también, muchos de ellos. Hace un par de días se armó un escándalo en México. Milei fue a dar al norte, no sé si a Monterrey, una charla con gente muy de derecha, gente delegados de Vox, de España, por ejemplo. Claro. Y causó un problema ideológico, ya para que veas, ¿no? Porque la ultraderecha conservadora, bueno, lo trata a Milei como un compañero, y Milei con su libertarianismo, bueno, hizo gala del liberalismo sexual, digamos, y parece que eso terminó generando algunos problemas, incluyendo un periodista. Ya. Bueno, pero para cerrar entonces, Raquel, la última palabra. Sim, não, apenas um comentário. Tanto o Manolo como o Marcelo reforçaram o fato de que nós temos que estudar as novas lideranças ou a classe política que vem emergindo nas mudanças, mas eu vou chamar atenção para algo que o Manuel falou sobre as mudanças demográficas e as mudanças tecnológicas na política. E eu entendo que boa parte das nossas dificuldades de responder as perguntas que o Daniel fez para nós aqui, né, sobre o desenvolvimento de uma série de processos, compreensão do que é o papel das instituições nesses momentos de transformação, grande parte é porque nós ainda precisamos estudar um pouco mais a fundo
o que é que essas mudanças demográficas e tecnológicas têm provocado na composição, né, dos eleitorados, naquilo que o Marcelo falou, que é o fracasso da política, que ela não consegue mais organizar a vida social. A vida social é outra, ela mudou claramente, e nós ainda estamos vinculados a paradigmas, a determinados eixos de explicação institucionais, boa parte deles institucionais, que não dão mais conta, né, que não têm mais capacidade explicativa para essas mudanças sociológicas que a política vem tendo. Talvez a gente esteja nos reaproximando da sociologia política para compreender determinados fenômenos, né? Caberia a gente ir a fundo nessa questão, mas essa é uma tarefa que eu acho que devemos ter como membros da Associação Latino-Americana de Ciência Política para nos ajudar a entender os nossos dilemas e desafios. Mas há sim uma necessidade de reaproximação da sociologia política para entendermos essas mudanças sociológicas que a política não vem conseguindo explicar e tem levado a esse fracasso de organização da vida social que o Marcelo chamou a atenção. Enfim, é isso. Eu agradeço a atenção. Ya que Raquel agradecía una interrupción para agradecer a los entre 50 y 70 personas que estuvieron escuchándonos, así que obviamente estoy muy contento de que hayamos concitado esa y que nos hayan soportado durante más de una hora. Sí. Buenísimo. Sí, lamentablemente sin poder ver a la audiencia, sabemos que existe y bueno, no les damos más lata. Les agradecemos la presencia, tal vez para algunos sea tarde, ya relativamente tarde en la noche. Así que cerramos por acá. Muchas gracias a los profesores Alcántara, Cavarozzi y Meneghello. Muchas gracias a la audiencia. Y este congreso sigue 2 días más, así que esperamos ver a todas las personas en las actividades, las mesas, las actividades centrales de mañana viernes y del sábado, donde concluimos con el Congreso. Saludos a todos. Gracias, Daniel, por tu... Un abrazo. Gracias, Daniel. Chao. Gracias, Chao. Manolo, Marcelo. Chao. Chao. Chao.